Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al verso 15. Perdónenme, hermano, estamos en vivo. Amén. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 15. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tome su lugar, hermanos. Año nuevo, tema nuevo. Y en este año 2023, les he presentado desde finales del año pasado el plan rector y el tema, hermanos, que voy a tratar todo este tema desde las células, los ministerios y principalmente nuestros sermones principales que tienen que ver sobre la nueva vida en Cristo. Pero no podemos hablar o entrar directo a hablar sobre los beneficios y las responsabilidades de la nueva vida si primero no hablamos de la vieja vida. Entender lo que la Biblia nos enseña respecto a la naturaleza del hombre. Y en esta tarde, el propósito es poder mencionarles lo que el concepto bíblico de lo que se refiere al hombre natural, que es lo que acabamos de leer en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a describir lo que la Biblia nos menciona, las características del hombre natural. Y al finalizar, hermanos, yo quiero señalar lo que la palabra del Señor enfatiza sobre el poderoso mensaje del Evangelio y lo que tiene que ver sobre esta naturaleza de cada persona. Por eso, este mes de enero he titulado esta serie de sermones 3 tipos de personas. Y vamos a hablar el primer tipo que la Biblia menciona, que es sobre el hombre natural. Y en este plan rector, hermanos, yo considero, y es algo que debemos de reflexionar todos los que estamos aquí, que año nuevo, propósitos nuevos. Toda persona anhela este 2023 ser mejor persona. Probablemente algunos la noche del 31 se comieron las 12 uvas y dijeron: este año voy a adelgazar, este año voy a comer más sano, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a ahorrar, este año voy a ser mejor persona. Creo que la mayoría tiene una expectativa de este año. Yo no sé si usted tiene propósitos para este año nuevo. A ver, levante la mano. ¿Sí? No necesariamente que se haya comido las 12 uvas o que se compró ropa interior de color, no. Pero que usted tenga un propósito de hacer algo nuevo para este año. Pero hay muchas personas que pretenden y quieren ser mejores personas. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor hombre, una mejor mujer respecto al caso. Quiero ser un mejor cónyuge, quiero ser un mejor hijo de Dios. Y todos esos anhelos son buenos. Qué bueno que el ser humano tenga perspectivas y motivos con el cual vivir. Pero ¿por qué muchos fracasan en estos propósitos? ¿Por qué por más de que diga este año voy a dejar de tomar, el hombre que toma no puede dejar de tomar? ¿Por qué aquel que dice este año ya no voy a pecar, sigue pecando? Porque hay personas que dicen voy a ser un mejor esposo, siguen batallando, mejor esposa. Y muchos creen que la única manera de ser mejores es entrar a una iglesia. Gente piensa, no, pues vete a la iglesia, ahí te van a componer. Pero a veces salen más descompuestos de lo que entran. Hay personas que piensan, este año nuevo voy a hacer el propósito de congregarme más, porque así voy a ser mejor. Créanme, hermanos, que aunque es muy loable el propósito, si tú no entiendes lo que la Biblia habla respecto a hacia la naturaleza del hombre, pues tu propósito se va a quedar en eso, en un motivo.
Tu idea se va a quedar ahí, porque por más de que alguien vaya a la iglesia, no quiere decir que sea un verdadero hijo de Dios. Que una persona tenga una Biblia no quiere decir que esa persona es un mejor hijo o un mejor creyente. Que una persona asista los domingos a misa o al culto no te da la garantía de cambiar. Por lo tanto, toda persona tiene que saber que hay un problema que la Biblia nos marca y nos señala que todos enfrentamos. Y el problema es el pecado. El pecado es como un virus que nos acaba, que nos mata, que hace que por más de que yo tenga buenos deseos, en mí hay pecado y por lo tanto no podré hacer nada aun cuando tenga los mejores deseos de ser una buena persona. Por eso, como pastor, he tratado que en este plan rector Nueva Vida, como iglesia, podamos aprender 3 principios. Principios fundamentales para poder experimentar la nueva vida en Cristo. Pero antes de llegar a aquel principio número 3 que habla sobre la nueva vida, yo necesito entender lo que la Biblia me dice y me señala sobre mi condición humana. Y el principio número 1 de este plan rector, que a lo largo del año vamos a estar hablando, y quiero que usted aprenda junto conmigo, es que la Biblia dice que todo ser humano en su estado natural está espiritualmente muerto, porque está bajo el dominio de Satanás y sus deseos pecaminosos. Por consecuencia, la persona no puede obedecer la ley de Dios, y eso lo hace merecedor de la ira divina. Por más que tú tengas buenos deseos, por más que tú tengas buenas intenciones, por más que te esfuerces a algo, hay algo en ti, dentro de ti y de mí, que nos define delante del Señor como una naturaleza pecaminosa. Y si no resolvemos esta situación, lo demás será en vano. Y ese es el propósito de hablar este primer tema, la naturaleza, el hombre natural. Yo quiero contarte una pequeña historia. A muchos les cuesta trabajo definirse como pecador. Bueno, sí soy pecador, pero no tan pecador. Sí he hecho cosas malas, pero no tan malas. Yo no soy un asesino, yo no soy un secuestrador, pero pecador yo no creo ser. Una vez un pastor viajó en un tren de una ciudad a otra, y el pastor traía un libro, pero se sentó, estaba cansado y dejó el libro en el asiento de al lado. Y cuando se dio cuenta, habían pasado ya varios kilómetros que había avanzado el tren. Ninguna persona se sentó al lado de ese hombre, de ese pastor. Había gente de pie por allá, pero ahí había un asiento disponible, pero nadie se quería sentar al lado de él. Yo les pregunto, ¿qué creen que habrá pasado para que la gente no se quisiera sentar al lado de este hombre? Algunos pensarán, olía mal. Algunos dirán, no, me siento al lado de él y va a quedar dormido a mi lado, mejor no me siento con él. Pero no tenía nada que ver con la persona, hermanos. El problema es que ese pastor traía un libro y el título del libro decía, reservado para pecadores. Y como dejó el libro ahí, la gente al ver el asiento y decía, reservado para pecadores, la gente decía, ay no, este asiento no es para mí. Y mejor la gente se pasaba de largo, buscaba otro asiento, mejor se quedaba parado, porque, ay, ¿cómo yo me voy a sentar ahí? Que dice reservado para pecadores. Y mis amados hermanos, en la vida así vamos muchos. Esa es la condición del ser humano. El ser humano le cuesta trabajo porque no quiere reconocer cuál es su condición delante del Señor. Pero la Biblia es muy clara respecto a lo que nosotros somos delante de Él. La Biblia nos muestra que hay una naturaleza en el hombre y esa naturaleza es pecaminosa. Por eso yo quiero hablarte en esta tarde lo que la Biblia nos enseña sobre el hombre natural. Si usted recuerda en la cita que leímos en Corintios capítulo 2, versos 14 y 15, el apóstol Pablo dice,
pero el hombre natural. Entonces, bíblicamente, la Biblia nos menciona que existe un hombre natural. Y en el verso 15 se nos dice que hay un hombre espiritual. Entonces, desde aquí Pablo deja ver en la escritura que hay dos tipos de personas. Aunque en medio de ellos dos habrá una tercera, pero eso lo vamos a explicar el tercer domingo de este mes. Pero aquí la Biblia claramente, yo no sé si usted no lo ve en el texto, pero quiero que usted vea su Biblia y subraye su Biblia en 1 Corintios 2:14, porque ahí la Biblia menciona el hombre natural. Y esta no es la única vez que la Biblia habla sobre este tipo de persona. Toda la Biblia habla de la existencia de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y Pablo, el apóstol Pablo, en diferentes cartas, él habla y señala sobre la característica de todo ser humano que posee esta naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, usted va a leer sobre esto en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, en el segundo y en el tercer capítulo de Tito. Pero también no solamente Pablo habló sobre el hombre natural, también Judas habla en su carta Santiago habla sobre el hombre natural. Jesucristo mismo habla sobre las personas que viven en pecado y están bajo la naturaleza pecaminosa. Lo que yo te quiero decir en esta primera parte, hermanos, es de que la Biblia habla sobre la existencia de un hombre y ese hombre es el hombre natural. Y la Biblia en 1 Corintios 2:14 describe que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Segundo, las cosas de Dios le parecen una locura. No las entiende, no las comprende y le parece que es ilógico. Ese es el hombre natural de acuerdo a la Biblia. Repito, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con Dios y lo espiritual son una locura y no lo entiende. Pero en el verso 15 de Corintios menciona, en cambio, aquí Pablo está haciendo un contraste. Así como hay un hombre natural, hay un hombre espiritual. Y el hombre espiritual es contrario al hombre natural. Porque el hombre espiritual sí percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Para el hombre espiritual, las cosas de Dios no le son locura. Las cree, las acepta como la voluntad del Señor, porque sí las entiende. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es muy clara al mencionar lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Repito, el hombre natural es aquella persona que no entiende las cosas de Dios, que no quiere nada con las cosas de Dios, que le parecen locura. Ese es el hombre natural. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es muy clara al mencionarnos sobre estos dos tipos de personas. El hombre natural es aquella persona que está definida por su naturaleza. Por eso cuando leemos en la Biblia el hombre natural es porque es definido por lo que él es en esencia. Pero en cambio el hombre espiritual es la misma persona, pero que ha sido transformada y regenerada solamente por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dos tipos de personas. El natural es aquella persona que está en su esencia natural, pecaminosa. Pero el hombre espiritual es el hombre que en su naturaleza pecaminosa ha sido transformado y regenerado por el Espíritu Santo. Yo aquí me detengo y les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué tipo de persona es usted? No, pues yo soy Luis, yo soy Paco, yo soy Juan, sí. Pero bíblicamente solamente hay dos tipos de personas: hombre natural u hombre espiritual. No me responda.
Ahorita vamos a describir lo que la Biblia define como hombre natural y usted podrá responder si realmente o es una persona espiritual o es un hombre en su naturaleza. Yo quiero, hermanos, a través de las Escrituras, que definamos el significado de la naturaleza del hombre natural. ¿Por qué la Biblia? Porque no nada más es Pablo, la Biblia entera habla sobre esta naturaleza del ser humano, que es una naturaleza pecaminosa. Es lo primero que nos habla la Biblia. La naturaleza del hombre natural es que es una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no solamente como hombres pecamos, somos pecadores. Esto es lo que la Biblia define de cada ser humano. La gente dice, no, bueno, sí he hecho lo malo, pero no he hecho tan cosas malas. Eso no me convierte en tan pecador, no, porque en nosotros hay una naturaleza de hacer pecado, por lo tanto somos pecadores. Nadie puede decir yo no, somos pecadores. Esa es la naturaleza del hombre natural. Yo quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 7, verso 18. Y este texto nos deja en claro que esa naturaleza de carne de nosotros es la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo aquí te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esta traducción. Mire lo que dice el texto. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Él no está hablando desde el aspecto yo cristiano, yo regenerado, no. Habla que primero todos experimentamos esta naturaleza, la naturaleza pecaminosa. En esta naturaleza no existe nada bueno. El mundo dice, el ser humano es bueno por naturaleza. Bueno, la Biblia dice, no, el ser humano es pecador. Y no hay nada bueno en él. Mire qué contraste, el pensamiento del mundo al pensamiento de Dios. El problema, ¿qué pensamiento vale más? ¿Qué pensamiento es mejor? El pensamiento de Dios. Y para Dios, toda persona en su naturaleza pecaminosa no puede haber nada bueno en él. Ay, pero si Chuchita es bien buena. Bueno, la Biblia dice que en su naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Continúa el apóstol Pablo, quiero hacer lo que es correcto, pero no quiero. Bueno, qué bueno que quieras, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en ti. No solamente haces pecado, eres pecador. Por más de que quieras dejar de tomar, no vas a poder dejarlo. Quieres, pero no puedes. ¿Por qué? Porque en ti hay una naturaleza pecaminosa. Por más de que quieras dejar de mentir, por más de que quieras dejar de engañar, por más de que quieras dejar la vanidad, por más de que quieras dejar la codicia, por más de que quieras dejar la maldad, tú querrás, pero no podrás, porque en ti hay una naturaleza pecaminosa y no podrás. Esto es lo que enseña la Biblia. Por eso les decía al principio de este sermón, qué bueno que tú quieras este año ser mejor en esto, ser mejor en aquello. Es bueno, pero debes de darte cuenta que no podrás hasta que no se resuelva tu naturaleza. Hasta que no se convierta o haya una transformación espiritual en tu ser. Hermanos, esto no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Porque hay personas que batallan con ciertas áreas en su vida. Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque todavía en ellos hay esa naturaleza. Porque no han sido renacidos de nuevo, no han sido salvos. Pueden tener un conocimiento de Dios. Pueden incluso hacer cosas para Dios, pero no podrán contra la naturaleza pecaminosa porque no ha habido una regeneración. Son hombres naturales y no espirituales.
Pero la Biblia es muy clara al mencionarlo. Por la naturaleza pecaminosa, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no puedo. Entonces, esta naturaleza es que, hermanos, pecaminosa. Pero la Biblia también enseña que esta naturaleza todos la poseemos. Todos, me incluyo, todos los seres humanos poseen esta naturaleza. Si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 2, verso 11, vamos a este pasaje. Romanos capítulo 2, verso 11. El apóstol Pablo está teniendo un debate con los creyentes en Roma, porque muchos cristianos judíos, por el hecho de ser judíos, creían que estaban bien delante de Dios. Porque todo judío es parte del pueblo de Dios. Ellos recibieron la ley. Ellos conocen a Dios y por lo tanto, por ser parte del pueblo, ellos están bien con el jefe, con el de allá arriba. Pero el apóstol Pablo les menciona en Romanos capítulo 2, verso 11, no hay acepción de personas con Dios. No es por cuestión de tu nacionalidad. Pablo les menciona tanto gentiles, es decir, cualquier persona que no es judío, y judíos, todos son pecadores ante Dios. Usted lo puede ver, hermanos, en la palabra del Señor. Ahora vamos a Romanos capítulo 3. Y en el verso 9 el apóstol Pablo está refutando a aquellas personas, principalmente a estos judíos. Y en el verso 9 Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Todos. No puedes decirte soy judío, ya pasé de panzazo. No, todo ser humano está bajo el pecado. Y rematamos Romanos 3:23, un texto que todos conocemos. Por cuanto todos pecaron. Yo le invito a que subraye en su Biblia la palabra todos. Y cuando leemos todos, ¿podemos excluir a alguien? ¿Se puede excluir si todos pecaron menos yo? Si todos han pecado pero yo no tanto, ¿usted podrá librarse de esta inclusión que el apóstol Pablo dice? ¿Todos? ¿Cuál es su respuesta? No. Todos tenemos esta naturaleza. Todos somos pecadores. Pero ante esta verdad bíblica, hermanos, todavía hay gente que piensa de esta manera. Yo no me siento una mala persona. Bueno, sí he pecado, pero no me considero tan pecador, porque yo no he matado a nadie y yo no le he hecho daño a nadie. Eso es el principal razonamiento del ser humano. La Biblia dice, todos somos pecadores. Hay una naturaleza pecaminosa. Ah, sí, Señor, pero yo no he hecho tan mal. Sí, maté 2 que 3 cucarachitas en la cocina, pero nunca he matado a nadie. Bueno, sí, ¿quién no de niño se robó una moneda de 10 pesos? Pero nunca he sido como los políticos que se roban millones. El ser humano siempre trata de justificarse delante de Dios. Pero ahora yo le quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, persona que nos escucha en esta tarde. ¿Cómo se considera usted delante de Dios? ¿Pecador o no pecador? No me responda, piénsalo. ¿Usted cómo se considera? Porque bíblicamente dice todos somos pecadores. Bueno, para poder resolver, si usted tiene este pensamiento y esta duda, sí soy pecador, pero no tan pecador y no creo que merezca la ira de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro, a la carta a los Romanos, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 18. Y yo le quiero hacer una serie de preguntas y yo quiero que usted responda sinceramente a cada una de ellas. Y si en alguna de estas respuestas encontramos un sí, bueno, vamos a tratar de definir esa respuesta de acuerdo a la Biblia. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 3:10. Como dicen las Escrituras. Primera pregunta, ¿estás dispuesto a defender tu postura?
Es decir, tu pensamiento, sí he pecado, pero no soy tan pecador. Sí he hecho algo malo, pero no soy tan malo a comparación del Chapo o Hitler. Bueno, ¿estás dispuesto a defender esa postura? Volvamos a leer el verso 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Yo te pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Las escrituras o tu pensamiento? ¿Quién tiene la razón? Aquí, si tú quieres debatir, tú no estás debatiendo con el pastor. No estás debatiendo con la religión, no estás debatiendo contra las asambleas de Dios. Estás debatiendo en contra de Dios, porque lo que está escrito es lo que Dios ha dicho. Y Dios dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Verso 11. Nadie es realmente sabio. Yo te pregunto, ¿nunca has tomado una mala decisión? ¿Te has equivocado? Porque nadie es sabio. Y si tú nunca te has equivocado, entonces eres sabio. Pero la Biblia dice que nadie es sabio. En el verso 11 dice también, nadie busque a Dios. Dices que no eres pecador. Entonces, ¿tú todo el tiempo oras? ¿Tú todo el tiempo lees la Biblia? ¿Tú siempre vas a la iglesia? Porque si dices que buscas a Dios, me imagino que eres una persona que todos los días está constantemente orando, constantemente obedeciendo y asistiendo a la iglesia. Te pregunto, ¿todo el tiempo lo haces? Verso 12. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Te pregunto, ¿has hecho llorar a alguien? ¿Con una palabra, con una conducta, con una actitud, con una acción? ¿Has hecho sufrir a alguien? Entonces no eres tan bueno como dices. Porque si has hecho sufrir a alguien, tal vez a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge, a un compañero de trabajo, a un vecino, a alguien has hecho sufrir. Entonces si tú dices, no, es que yo no creo que soy tan pecador, ante Dios se está comprobando que tú no haces lo bueno. Otra pregunta en el verso 13. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. ¿Has dicho alguna vez una grosería? ¿Se te han salido los sapitos y las serpientes y las viborillas por ahí? ¿Te es común decir groserías? Entonces, todo lo que hablas para Dios es repugnante. Y aún así me dices que no eres pecador. Otra pregunta. ¿Has maldecido a alguien? ¿Le has recordado a alguien su 10 de mayo? ¿Le has dicho a alguien, es que eres y lo has insultado? Entonces de tu boca han salido maldiciones y malas palabras. Y aún así defiendes tu postura que no hay en ti pecado. Dice el verso 13, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotean de sus labios. Yo te pregunto, ¿le has mentido una vez a alguien? ¿Le has mentido a tu papá diciéndole fui aquí, pero a la mera hora no fuiste ahí? ¿Mentiste? ¿Le has mentido a tu esposa o le has mentido a tu esposo? ¿Le has mentido a tu jefe para decir, patrón, no voy a ir, estoy bien enfermo? Y no, mentira, te fuiste a otro lugar. ¿Has mentido? ¿Le has mentido a algún amigo para sacar algún provecho? Responde. Porque la Biblia dice que en todos hay mentira, pero tú todavía defiendes tu postura y dices, yo no soy un pecador. Verso 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Yo te pregunto, ¿te la pasas quejándote todo el tiempo de alguien? Es que mi mamá, es que mi papá, es que odio lo que me hicieron. Es que yo no puedo perdonar esto que han hecho. ¿Lo has hecho? ¿Te quejas? ¿Tienes amargura en el corazón? Es decir, no puedes perdonar y siempre estás recordando, es que yo soy así porque tú hiciste esto, es que yo sufro porque tú, y siempre estás recordándole a alguien el daño que te han hecho o los errores de los demás. Verso 15.
Dice la Biblia, se apresuran a matar. Ay, por fin una pregunta donde voy a contestar no. Porque yo nunca he matado a nadie. Bueno, sí, un ratoncito cuando le puse veneno, pero nunca he matado a un cristiano. Bueno, Jesús en Mateo capítulo 5 enseñó que si alguno le dice fatuo a su hermano, es decir, inútil, si alguien maldice a su hermano, para Jesús y para el Señor eso es asesinato. Hablar mal de alguien para Dios es asesinato. Entonces yo te pregunto, ¿has hablado mal de alguien? ¿Has dicho un chisme de alguien? Porque si lo has hecho, entonces, ¿qué somos? Verso 16. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Ahora yo te pregunto, ¿le has hecho la vida imposible a algún familiar? ¿Vives constantemente en una guerra con tu nuera o con tu yerno? ¿En un pleito cantado con tu suegro o con tu suegra? Siempre en el trabajo cuando llegas el tóxico eres tú. ¿Le haces la vida imposible a tus hijos o a tu cónyuge o a algún compañero de trabajo? Responde. Ya vamos a finalizar porque creo que está muy destructivo Romanos capítulo 3. Verso 18. No tienen temor de Dios en absoluto. Te pregunto, ¿sabes que lo que haces está mal y aún así lo haces? ¿Sabes que estás en pecado y sabes que estás desobedeciendo? ¿Sabes que eso no le agrada a Dios y aún así lo sigues haciendo? ¿Sabes que eso está mal? ¿Cuáles fueron sus respuestas, hermanos? Vamos a examinar este texto. ¿Contestaste sí a alguna de estas preguntas? ¿Contestaron sí? ¿Contestaron sí algunas? Entonces, la Biblia tiene razón. Somos pecadores. Tal vez tú dijiste sí, pero no creo. Bueno, bíblicamente has respondido lo que Dios ha escrito y ha dicho. Todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado. Todos hacemos lo malo. Ninguno es bueno ni justo. Somos lo que somos delante de los ojos de Dios. ¿Somos qué, hermanos? ¿Cambió su pensamiento? Entonces, hermanos, la Biblia es muy clara respecto a esta verdad. Todo ser humano es pecador. La pregunta es ¿por qué? Yo no quiero ser pecador. Yo no pedí nacer pecador. Yo quiero estar bien con Dios. Bueno, la Biblia nos dice que esta naturaleza tiene un origen. Y ese origen, la Biblia nos lo menciona en Romanos capítulo 5:12, una alusión a algo que Dios reveló en el libro de Génesis. Quiero que lean conmigo Romanos 5:12, dice la Escritura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú tal vez dirás, Señor, se me hace injusto que yo nazca pecador. Si yo no cometí el pecado, fue Adán. Pero Adán, al ser el primer hombre, representaba toda la humanidad. Lo tenía todo delante de Dios. Dios lo creó en un estado de perfección y de inocencia, pero él desobedeció a Dios. Y eso, hermanos, todos lo traemos en nuestros genes. Sí, tal vez tú eres Pérez o eres Hernández o eres el apellido que tengas, porque no quiero que se me sientan aludidos. El apellido que tengamos, Selfa Casados, en nuestro ADN, en nosotros está la naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Porque hubo un hombre que lo tuvo todo, lo tenía todo, pero atendió a la seducción de Satanás y menospreció la orden que Dios le había dado. Eso es pecado. Y por lo tanto todos somos ¿qué?
pecadores. Y el origen es ese, por la desobediencia de un hombre. Mis amados hermanos, si no entendemos esto, lo que implica para Dios haber creado todo en 6 días, que la luz se formara, que la luna existiera, que el sol, que el universo, el firmamento, la tierra, los animales, los bosques, las montañas, el mar, todo Dios lo fue creando para que en el 6º y último día pusiera a Dios al hombre en el centro de todo lo que había creado para bendecirlo. De todo lo creado, el único que se rebeló en contra de su creador fue el hombre. No el sol, no las estrellas, no el mar, no las bestias del campo, fue el ser humano. El único que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El único que tuvo la osadía de actuar contrario a la orden que Dios le había dado, porque aún el sol se mueve, las estrellas se mueven, la tierra se mueve a la orden y a la obediencia de Dios. Dios le dio un límite al mar y el mar aún hasta la fecha sigue obedeciendo la orden de su creador. Pero el hombre no. El hombre se rebeló. El hombre desobedeció. Y por lo tanto todos somos culpables. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia no solamente nos quiere hablar sobre ese origen. La Biblia está interesada, hermanos, en que ustedes y yo podamos entender las implicaciones de tener una naturaleza pecaminosa. Esto no se debe de quedar solamente en el conocimiento. Ah, sí, en Romanos dice que soy pecador. Ok, no, esto no es nada más para conocerlo. No es para hacer un tratado, es para entender lo que realmente somos y lo que vamos a enfrentar delante de un Dios que es santo y justo. Por eso Dios lo revela en su palabra. ¿Qué implica, hermanos, que tengamos una naturaleza pecaminosa? Vayamos a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Aquí lo tenemos en la pantalla. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos entender lo que significa estar en una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo le dice a los efesios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Este verso nos dice, hermanos, estas 3 verdades. Primero, ¿qué implica tener una naturaleza pecaminosa? Es estar muertos espiritualmente. Eso es lo que significa, muertos espiritualmente. Segundo, tú eres desobediente. Desde pequeño, hermano, se nota cuando el niño es desobediente. No, hijo, no hagas eso. ¿A qué? El niño todavía no sabe decir mamá, papá. Nada más te dice agú y agá. Y es desobediente. No, pastor, es un niño, no entiende. Bueno, pero hay una naturaleza. Y usted va a crecer. Y yo creo que usted va a tener 20 años y ya no va a decir agú y agá, pero va a seguir siendo desobediente. Y va a tener 80 años y yo creo que ahí sí ya va a volver a decir agá, porque ya los dientes ya no van a estar. Pero va a seguir siendo desobediente. Tómate la pastilla. No quiero. Usted es desobediente. Cuídese. No quiero. Sigue siendo desobediente. Esa es la naturaleza del hombre. Si no se resuelve esa naturaleza, usted nace siendo desobediente y muere siendo desobediente. Y usted en vida está muerto espiritualmente. Usted no quiere buscar a Dios, usted no quiere agradar a Dios, usted no le complace nada en agradar a Dios porque está en su naturaleza, muerto. ¿Se da cuenta que esto lo dice la Biblia, hermanos? Tercero, usted hace y practica lo que Dios no le agrada. Verso 2.
Vivían en pecado. Vivir, ese es su estilo de vida. Ay, no es que yo soy así. No, eso es tu forma de ser. Ese es tu estilo de vida. No le podemos echar la culpa de nuestros pecados por lo que hizo mamá o por lo que hizo papá, por lo que dejaron de hacer. Es tu estilo de vivir y te gusta. Para muchos es preferible un domingo estar en casa con los amigos y las chelas que estar en un lugar cantando y escuchando a un hombre con micrófono por hora y media. Porque su estilo de vida es lo que usted hace todos los días. Porque vive en pecado. Esa es la naturaleza del hombre pecador. Vive en su pecado. Lean conmigo el verso 2. Igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? ¿Qué implica tener una naturaleza pecaminosa? Estar obedeciendo constantemente ¿a quién? A Satanás. Aunque digan, no, es que yo soy un buen católico, yo soy un buen evangélico, yo soy un buen testigo, yo soy un buen mormón, yo soy un buen ciudadano. Usted no obedece a Dios. Usted obedece al diablo. Su padre es el diablo, de acuerdo a la Biblia. Ay, qué fuerte, hermano. Les repito, no va a tener usted un debate contra mí. Si no le gusta, usted va a tener un debate contra Dios y su palabra, porque Dios dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y a quién le dijo eso? A los que son desobedientes a la verdad divina. Ah, pero yo hago cosas de religión. Eso no quiere decir que usted está obedeciendo a Dios. Porque si realmente quiere obedecer a Dios, se somete a Dios, se entrega a Dios y cambia. Pero esa vida sancochada y a medias que usted llama religión, donde cada vez que hay misa, que hay bautizos, que hay 15 años y boda, usted va a la iglesia, perdóneme, usted no está obedeciendo a Dios, usted obedece al diablo. Y hermanos, ay, se oye tan duro. Es que somos nosotros en esta naturaleza. Obedecemos al príncipe de la potestad de este mundo, que es Satanás. Recuerden, en el huerto del Edén, Dios le había dicho algo a Adán y a Eva: no coman. Y cuando Satanás entra en escena, le dice: con que Dios dijo, mejor hagan esto y van a ser como dioses. Y Adán y Eva, ¿a quién obedecieron? ¿A Dios o a Satanás? A la serpiente. Entonces, ¿a quién desobedecieron y a quién obedecieron? ¿Quién nos impulsa en este mundo a pecar? El diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. No solamente usted obedece a Dios, siempre está bajo la influencia del diablo. Tómatela, no pasa nada. Échatela y bien fría. Jálale tantito los pelos al diablo. ¿Qué más nos influye el diablo? Anda con esa y con todas las que quieras. Sí, tu esposa dice: ve, pégale 3 cachetodadas, así, pa, y la rematas. Haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, disfruta la vida. ¿Quién nos dice eso? Satanás. Él no se pone en contra de Dios. Y el hombre natural vive obedeciendo y bajo la influencia del diablo. Es el diablo el que lo tiene dominado. El diablo el que ciega su entendimiento y no puede ver ni entender la luz de Cristo. Y como está bajo la obediencia de Satanás y su influencia, ese hombre piensa que es libre. Ese hombre piensa que está viviendo la vida loca como Ricky Martin. Ese hombre puede sentirse dichoso y satisfecho con la vida que lleva, pero la Biblia dice que es esclavo del pecado y está bajo el dominio de Satanás. Por más que disfrute el pecado, solo es un esclavo. Esa es la condición de todo ser humano que no ha nacido de nuevo, que está bajo su naturaleza pecaminosa. Por más de que pueda ganar todo en el mundo, disfrutar todos los placeres del mundo y conquistar la cima del mundo, vive bajo esclavitud y maldición.
No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y como están bajo la influencia y el dominio de Satanás, ellos no quieren hacer nada con Dios. Ellos no quieren nada. A ellos les da igual ir a misa o no, ir a iglesia o no, tener una Biblia. ¿Por qué? Porque no les importa Dios. Sí, cuando hay una enfermedad, ay Diosito, bendíceme. Sí, cuando quieren hacer un trabajo y quieren ganar en el trabajo, bendíceme. Quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los ayude, quieren que Dios los sane, quieren que Dios, pero nunca quieren hacer algo para Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa. Y no digo, hoy pastor, usted viene afilando, atacando a los católicos, a los que no son de nuestra religión. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de todo ser humano. Todos somos pecadores. Y en esta naturaleza no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Porque se niegan. No. ¿Ha tratado con un niño? Ven para acá. No. Y dame esto. No. No dicen no, dicen no. No. Y no. No lo vas a cambiar. Bueno, así es la naturaleza del hombre, hermanos. Ante Dios, usted tenga 40, 50, 60 años, le está diciendo a Dios, no quiero. No voy a cambiar. A mí me gusta estar así. Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Ya vamos a terminar, hermanos. Esto es lo que nos menciona el texto. Todavía falta el verso 3. Muy bien, verso 3, continuemos. Todos vivíamos así en el pasado. Ahora, aquí Pablo está hablando le está hablando a cristianos, ¿sí? Pero antes de conocer a Cristo, todos poseemos esta naturaleza pecaminosa. Pero hay que reconocer lo que es en esencia y lo que implica la naturaleza pecaminosa. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo ¿qué, hermanos? Los deseos de nuestras pasiones. Entonces, ¿qué implica la naturaleza pecaminosa? El hombre natural es que siempre está dominado por sus impulsos. Eso es lo que le diga la carne, eso es lo que usted quiere, es lo que va a hacer. Nadie le obliga a fumar marihuana, nadie le obliga a tomar una cerveza, nadie le obliga a prostituirse, nadie le obliga a tener relaciones sexuales, nadie le obliga a maldecir, a defraudar, a mentir. Es porque estamos dominados por nuestras propias pasiones. Es lo que en la naturaleza humana pecadora hay aquí, y nuestra carne lo quiere. Y usted está esclavizado a sus pasiones. Esos impulsos que lo matan, que lo destruyen, pero sobre todo que lo alejan de Dios. Tercero, están en la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Su prioridad son los deseos de su carne. ¿A cuánto no les gustaría que el pastor ya terminara ahorita? Ay, hermano, 1 hora de testimonios, cantar, y todavía faltaba el discurso del pastor. Yo ahorita ya estuviera en mi casa descansando. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere estar aquí. Ay, pastor, no es cierto, porque aquí estoy, sí, pero porque hemos aprendido en la nueva naturaleza a dominar nuestra carne. Pero en la naturaleza pecaminosa lo que menos quiere uno es estar ¿en dónde? Buscando de Dios, agradando a Dios, haciendo lo que Dios desea. Si a usted le hacen una invitación a las 12 del día, cine o iglesia, ¿qué va a escoger? Hermano, pastor, eso ni se pregunta. El domingo de la final del mundial. Gloria a Dios, aleluya. Francia, Argentina, o ir al hermano Luisito. Francia, Argentina. Nuestros deseos, nuestra naturaleza nos pide. Y nos pide para ir en contra de ¿quién? De la voluntad de nuestro Dios. Y el problema, hermanos, es que esta naturaleza pecaminosa implica algo muy fuerte: ser merecedores de la ira de Dios. Porque la Biblia habla de un Dios, el Dios que se nos ha revelado. Y ese Dios
Es Dios de gracia, es Dios de amor, es Dios de perdón, pero también es un Dios de ira y es un Dios de justicia. En cada una de las páginas de la Biblia Dios se ha revelado siempre castigando el pecado del ser humano. Siempre. Dando oportunidades para el arrepentimiento, para acercarnos a Él, pero porque Él es santo y porque Él es justo, castiga el pecado. El problema es que el hombre natural, como no le importa, porque está bajo el dominio de sus pecados, de sus deseos, piensa que un día Dios lo va a perdonar. Piensa que un día va a decir Dios: ay, mi borrachito más querido, ven para acá. Véngase mi niño que toda la vida anduvo haciendo lo que quiso y nunca me gustó. Mira, te voy a poner una semanita en el purgatorio y después vienes aquí a la gloria. Perdónenme, pero ese es el pensamiento de muchas personas en la naturaleza pecaminosa. U otras personas piensan que no existe infierno y que nunca va a haber castigo, porque Dios es imposible que castigue. Bueno, ese es tu Dios. Pero el Dios de la Biblia menciona que Él va a castigar al pecador. Ese es el Dios de la Biblia al que te hablo. Y que esas son las consecuencias de aquel que en vida se mantiene en esta naturaleza y no acepta el regalo de salvación y de transformación que es en Cristo Jesús. Por último, ¿cuáles serán las consecuencias por tener una naturaleza pecaminosa? La primera es muerte. Porque así como el pecado entró por un hombre y después de esto la muerte y todos los hombres mueren, hermanos, esa es la consecuencia del pecado en esta tierra, la muerte. El Señor le dijo a Noé en Génesis capítulo 2 verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando dice la Biblia, y sobre todo cuando Dios dice ciertamente, es porque es cierto. No está jugando, no dice: ah, te amenacé, te espanté, ¿verdad? No, es porque es lo que iba a suceder. Ahora, cuando Adán y Eva mordieron el fruto, no fue manzana, no sabemos qué fruto es, simplemente mordieron el fruto que no tenían que morder y comer, murieron en ese momento. La Biblia registra que hubo un sepelio, hubo un funeral, hubo un entierro. No, ellos todavía vivieron muchos años. Fueron casi más de 900 años los que vivió Adán y Eva, pero en ese momento que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Lo tenía todo en el huerto del Edén, platicar cara a cara con Dios. Eran inocentes, no había vergüenza, no había temor, no había culpa. Podían disfrutar la compañía y la presencia de Dios, pero cuando desobedecieron, eso se rompió. Eso es muerte espiritual. Y toda persona en su naturaleza pecaminosa está muerto. No puede sentir la presencia de Dios, está alejado de la presencia de Dios, por más de que vaya a un culto, de que vaya a misa, de que haga pactos, promesas, enmiendas. Porque la gente hace eso. ¿Por qué? Porque quiere acercarse a Dios, pero no puede, porque está muerto espiritualmente. Pero también Adán y Eva murieron. Y hay muerte en la tierra a causa del pecado. Porque a partir de la caída de Adán y Eva, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, toda la Biblia registra asesinatos, violaciones, fraudes, injusticias, incesto, poligamia, traiciones, calumnias, guerras, hambres, idolatría, por causa del pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre. Sí, si hay maldad e injusticia en el mundo, no es porque Dios sea malo, es porque hay pecado en nosotros. Y el pecado produce muerte. Bueno, pastor, pero todos vamos a morir. ¿A poco usted no va a morir? Sí, vamos a morir porque hay una naturaleza pecaminosa y merecemos el castigo divino. ¿Pero a usted no le asusta la muerte? ¿No le asusta al hombre morir? Sí. Por más que diga: no, a mí tráiganme al chamuco, aquí me muero, no le tengo miedo. El día que sea el día que Dios ha establecido para usted para morir, no va a querer morir.
si está en su naturaleza pecaminosa, porque le horroriza el saber que una vez que muera, usted enfrentará el juicio de Dios y no escapará. Y aunque usted diga, no pasa nada, me muero al final ahí en el infierno con el diablito, como la película de Cantinflas. Bueno, esa es una película, pero la Biblia dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Al ser humano le aterroriza morir. Y hoy que la ciencia ha avanzado y los recursos son muchos, el ser humano no puede detener lo que es inevitable, la muerte. Porque la muerte no solamente es un proceso natural, es consecuencia del pecado. Segunda consecuencia, alejamiento. El pecado nos aleja, nos separa de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Aquí el apóstol Pablo utiliza este término griego justereo, que significa no alcanzar, carecer, faltar, estar privado. ¿De qué? De la misma presencia y gloria de Dios. Por más de que usted muera y toda su familia pague penitencias, haga todo lo que usted desea, bueno, eso es su pensamiento, pero el pensamiento de la Biblia es otro. Usted morirá alejado eternamente de la presencia de Dios. Usted no va a gozar el cielo. Aunque le ruegue a la Madre de Jesús que interceda por usted para que pueda estar en el cielo, ni ella ni nadie podrá darle la oportunidad de estar en el cielo, porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Los que mueran en pecado, en su naturaleza pecaminosa, han sido destituidos, privados, no podrán estar delante del Señor. Simplemente irán ante Él para ser juzgados. Y después de ese juicio es la segunda muerte. ¿Dios contradeciría su palabra? No. El hombre pecador debe de saber que el pecado nos aleja, nos priva de esa presencia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2 para ver la tercera consecuencia. Juicio e ira. No solamente es muerte espiritual, es muerte física. También es un alejamiento de la presencia de Dios. Pero tercero, usted muere y todo se acaba. No, perdónenme la expresión, pero a veces le digo, no, chiquito. Vamos a enfrentar el juicio y la ira de Dios. Romanos capítulo 2, verso 7, Pablo dice, el que se arrepienta y viva para el Señor va a tener vida eterna en aquel día que Dios ha establecido para establecer el juicio. Vida eterna para los que creyeron, para los que se arrepintieron y vivieron para la gloria de Dios. Pero mire el verso 8 y el verso 9 de Romanos 2. Ira, enojo. En el verso 9 usted puede ver la palabra tribulación y angustia. ¿A quiénes? Para los contenciosos, es decir, los peleoneros. Pero no es porque ustedes se ande peleando a cada rato con el viejito, la viejita. Usted todo el tiempo estuvo contendiendo en contra de Dios. Dios le dijo, arrepiéntete, no quiero. No, esta es mi vida y voy a vivir así. Bueno, usted por ser contencioso, usted va a recibir en el día que Dios ha establecido el juicio, ira, enojo, tribulación y angustia. Para los desobedientes a la verdad. No les digo, usted tiene que ser obediente al pastor, hermanos. El pastor no salva, la iglesia no salva, la institución no salva, solo salva a Jesucristo. Pero el hombre natural debe de entender esta verdad del evangelio. Solo los que obedecen la verdad del evangelio tendrán vida eterna, pero aquellos que desobedecen tendrán ira, enojo, tribulación y angustia. Y también dice para los malos. Es lo que van a recibir. Y en Efesios 2:3 dice la palabra que somos objetos de la ira de Dios. Yo concluyo, hermanos. La persona natural no es espiritual.
necesita ser regenerada. La persona natural está gobernada por sus instintos. No tiene el Espíritu Santo. En él actúa el diablo. Está bajo el dominio de Satanás. Es esclavo de sus propios deseos. Rechaza los caminos de Dios y no puede conocer ni entender a Dios. Eso es lo que la Biblia habla sobre el hombre natural y la naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, porque la Biblia hable mucho de esto, no quiere decir que no hay esperanza. Es aquí donde la iglesia tiene que dar un fuerte gloria a Dios, porque para eso vino Cristo. Para eso hemos recibido el evangelio de Cristo, para que a pesar de nuestra condición pecadora y humana, recibir la gracia y la misericordia de Dios para que exista la transformación en nuestra vida. Por eso Dios tuvo que dejar su trono, ser hombre y estar entre nosotros y con nosotros, para darnos la oportunidad que esta vieja naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, pueda ser transformada a una naturaleza espiritual. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios? Yo quiero, iglesia, que nunca olvide esta verdad, porque eso es la esencia del evangelio, porque eso es lo que tenemos que predicar. Hay esperanza y hay una buena noticia para el ser humano, porque así como por un hombre y su desobediencia vino la muerte, por la obediencia de un hombre, Jesucristo, hay vida para toda la humanidad. Ese es el evangelio. No le da gloria a Dios porque en nuestro título que la sociedad nos ha dado, cristiano evangélico, no se sienta ofendido, siéntase orgulloso. El evangelio es vida y poder de Dios. El evangelio es la esperanza de Dios a la condición caída y muerta del ser humano. El evangelio es la esperanza que todo ser humano necesita. El evangelio es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Iglesia, en este año tenemos que apasionarnos y amar el mensaje del evangelio para vivirlo y predicarlo. Porque Dios no nos dejó en esa condición. Dios pudo haber dejado que pues se equivocaron, que mueran todos. Soy un Dios santo y justo. Pero aún así, cuando Dios es un Dios santo y justo, también es un Dios de amor y misericordia. Que dijo, les voy a dar una oportunidad, una más, y es la única verdadera y suficiente oportunidad. Mi Hijo, satisfaciendo mi justicia y mi ira, muriendo por amor por cada uno de ustedes. Ese es el evangelio. Y si la Biblia hace énfasis de la naturaleza pecaminosa, la Biblia enfatiza aún más el poder del evangelio. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Este libro, las Sagradas Escrituras, no solamente es para ver nuestra condición, que la hemos visto en esta tarde. Es para oír y entender el mensaje de amor, gracia y misericordia de Dios, que solamente se obtiene por Cristo Jesús. Y por lo tanto no estamos condenados, hermanos, a simplemente caer bajo la ira de Dios, aunque la merecemos. Por eso la Biblia nos enseña la gran necesidad del ser humano de ser transformado. La única manera de cambiar de esa naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual es nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. A eso vino Jesús, a hablarnos, a enseñarnos el camino al Padre, a revelarnos al Padre para poder estar con Él. Pero la única manera de estar con el Señor es si nacemos de nuevo. Es decir, esta naturaleza pecaminosa sea transformada por el poder de Dios a través de la fe en el evangelio. Hay una necesidad en ti y en mí. Si todavía no te has reconciliado con Dios, en ti está esa necesidad. Y los días que Dios te dé sobre esta tierra son las oportunidades que Dios te da para nacer de nuevo. Pero si mueres y rechazas esta oportunidad,
ya no habrá nada más que hacer por ti. ¿Es posible un cambio, iglesia? Sí. Pasar de muerte a vida, pasar de ira al amor de Dios, pasar del estado de enemistad a ser adoptados como hijos de Dios, pasar del dominio de Satanás y su influencia, ahora ser adoptados por Dios por medio de su Espíritu y ser templo del Espíritu Santo. Es posible el cambio de estar en muerte a vida, de tinieblas a la luz. Es posible. Y la iglesia tiene que predicar esta realidad. Es posible. ¿Por qué? Porque solo necesitamos reconocer que somos pecadores. Reconocer que Dios tiene la verdad y todo hombre es mentiroso. Sí le he fallado a Dios, sí me he equivocado, sí he vivido conforme a mis propios deseos, no he querido agradar a Dios. Lo tenemos que reconocer. Y una vez que lo reconozcamos, aceptar la obra redentora de Jesús. Jesús no vino a ser millonarios. Jesús no vino a sanar tus enfermedades, aunque Él tiene el poder para sanarte. Jesús no vino a arreglarte ahí el matrimonio o los hijos, aunque Él tiene el poder para hacerlo. Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a satisfacer la ira y la justicia de Dios. Jesús vino a entregarse por amor a cada uno de nosotros. Y tú tienes que creer en ese sacrificio. La fe salvadora no es simplemente decir tengo fe en Dios. Es depositar todo tu corazón, toda tu mente y toda tu vida en todo lo que Cristo ha hecho por ti, salvarte. Y una vez que lo aceptas, vivir eternamente agradecido. Él me salvó. Él cambió mi naturaleza. Él me ha hecho libre del pecado. Él me da una nueva oportunidad. Ya no voy a sufrir el castigo del infierno. Él pagó el precio. Necesito vivir unido a Él, apegado a Él, sometido a Él por amor y gratitud. Y eso, mis amados hermanos, es la única forma para pasar de la naturaleza pecaminosa a la nueva vida en Cristo, que es una vida espiritual. Yo hago un llamado a la iglesia Elim a apasionarnos por el mensaje del Evangelio. Hago un llamado a las personas que están aquí y nos escuchan, que si tú quieres cambiar y tú quieres ser una mejor persona, si no resuelves primero tu condición espiritual, no lo vas a poder hacer. Solamente si obedeces la voz de la palabra y crees y dejas que el Espíritu Santo te redarguya, solo así lo podrás hacer. Yo sé que tal vez estás cansado de lo mismo, del pecado, de la mentira, de la falsedad, de todo lo que el mundo te ofrece. Tienes que venir a Cristo, tienes que creer a Él. Puede que lleves 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y no ser salvo. Te lo digo con toda la seguridad bíblica. Hay personas que pueden estar en la iglesia y no ser salvas, porque todavía hay evidencia de esa naturaleza pecaminosa, porque todavía se deleitan en las cosas que no son de Dios, y tus frutos te dan a conocer delante del Señor. Arrepiéntete, busca de Dios. Hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, es hoy, es hoy. Por eso Dios te trajo a su casa, por eso Dios quería que escuchara su palabra. Y para los que digan, Señor, yo te doy gracias porque me has transformado y ahora tengo una vida nueva por medio de tu Espíritu, por tu gracia y por la fe. Vamos a someternos más al Espíritu de Dios. Vamos a vivir más agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros y esperar hasta el final. Yo le invito a que esté de pie, iglesia, en esta tarde.